Buenas tardes, mis amigos, buenísima tarde. Aquí, como siempre, feliz, gozosa, dándole gracias al Creador. Óigame, tenemos que ser agradecidos y agradecerle al Señor todos los días, cada vez que amanece es un nuevo día, un nuevo amanecer. Vamos a ser agradecidos, como siempre. Antes de darle la bienvenida, vamos a limpiarnos todo el closet del alma. Vamos a meditar, vamos a pensar positivamente, porque no hacemos nada con darle la bienvenida y tener un corazón de piedra. Vamos a ablandar nuestro corazón, limpiándonos todos el closet del alma, los que están aquí presentes detrás de cámara, para darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a buscar a Mateo 11, 20, 24. Mateo 11, 20, 24. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien les doy la gracia por haberme hecho escogido este evangelio. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu Santo, para yo dar este mensaje guiado por ti. Ilumíname, y que todos los que están aquí presentes detrás de cámara entendamos el mensaje que yo voy a dar. Porque, mis amigos, les recuerdo que todos somos pecadoras, y yo estoy aquí porque el Señor busca personas imperfectas como tú y como yo. Gracias, Espíritu Santo. Querido amigo, no hay pecado, por muy grave que sea, del que no pueda haber arrepentimiento, conversión y perdón. Lo peor es no querer arrepentirse, no querer convertirse, no querer cambiar, no querer crecer. Vámonos hoy, empecemos hoy en la secuencia del libro de Éxodo. Moisés, les recomiendo que lean Éxodo, porque he hecho una prédica que escogí parte de Éxodo, porque aquí le puse: Moisés, el gran libertador de Israel, comete un pecado mortal, nada menos que un homicidio. Mata a un egipcio que a su vez estaba maltratando a un hebreo. Sus ansias de justicia en el ambiente de opresión en que vivía no han madurado y no comprenden
que la liberación no puede conllevar la muerte, pues la violencia solo genera más violencia. Temeroso de ser descubierto, huiría al desierto de Medián, donde tendrá ocasión de orientarse, meditar y arrepentirse. El desierto es el lugar de reencuentro con la palabra. Jesús hoy alza su voz contra las ciudades que no se han convertido, pues a pesar de haber recibido profetas y mensajeros que les han animado a ello, todo ha sido inútil. Jesús no pone el acento en el pecado, sino en los duros de corazón, en los que no quieren escuchar ni convertirse. Eso me lleva a pensar, y yo, cuántas oportunidades llamadas al crecimiento, al cambio, a la conversión he recibido de Dios a través de múltiples canales de comunicación, señales, guiños, mediaciones a lo largo de mi historia. Me hago cargo, la escucho, dejo que el Señor tenga una palabra que decir sobre mi vida. O soy como las ciudades de Corazaín, Betsaida o Cafarnaúm, más duro que una piedra. Hagamos hoy nuestra la antifonía. Oremos humildes, buscad al Señor y Él revivirá vuestro corazón. El Señor actúa en nuestras vidas con un amor incalculable y cada día demuestra ese amor regalando gracias y milagros. Vamos a pedirle que nos dé un corazón de carne sensible a tanto amor, para que podamos corresponder cada vez mejor a su llamado. Amén, aleluya. Hagámoslo, mis hermanos. Recuerden, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habían convertido, cubierta de sayal y ceniza, el Señor le reprocha a estas ciudades el hecho de que después de haberles regalado con dones y milagros, ellos se mantuvieran indiferente al mensaje de salvación y se quedaran fijadas solo en los beneficios inmediatos de los milagros y prodigios. El Señor nos colma de muchos dones y gracias. Cada día abundan los pequeños milagros que Él efectúa en nuestras vidas para nuestro bienestar material y espiritual. Pensemos, por ejemplo, en el don de la vida, la salud, la salida del sol e inclusive algunos regalos de carácter más sobrenatural. El problema surge cuando limitamos estos regalos divino al beneficio inmediato que nos pueden dar y nos olvidamos de que estos dones son un medio que debería llevarnos a la fuente, es decir, a Dios mismo. No imitemos la actitud
de esas ciudades que, experimentando los milagros del Señor, fueron indiferentes al llamado a trascender a través de ellas para crecer en el amor hacia la fuente de bondad. Jesús invitó a sus discípulos a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad, el amor de Dios y al prójimo. Y lo hace de la única manera que lo puede hacer a la manera divina, suscitando la ternura y el amor de misericordia, suscitando la compasión y abriendo los ojos para que aprendamos a mirar la realidad a la manera divina. Nos invita a generar nuevos lazos, nuevas alianzas, portadora de eternidad. Jesús camina a la ciudad con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Comienza a develar muchas situaciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo, suscitando una nueva esperanza. Llama a sus discípulos y los invita a ir con él, los invita a caminar la ciudad, pero les cambia el ritmo, les enseña a mirar lo que hasta ahora pasaban por alto, les señala nuevas urgencias. Conviértanse, le dice, el reino de los cielos se encuentra. El reino de los cielos es encontrar a Jesús, a Dios, que se mezcla vitalmente con su pueblo, se implica a otros a no tener miedo de hacer de esta historia una historia de salvación. Creer o no creer en Dios, aunque para algunos Dios les resulte indiferente, ellos no son indiferentes para Dios. Si se hiciera una encuesta, nos encontraríamos con que hay mucha gente que cree en Dios, pero también con otros que dicen no creer o que pasan. No vamos a decir que unos sean mejores y otros peores, porque puede haber creyente cuya vida deje bastante que desear y no creyentes que son excelentes personas, pero eso no quiere decir que resulte indiferente la existencia o no existencia de Dios. Desde niña tuve la bendición de considerar a Dios como un ser cercano, como alguien de la familia, como alguien real, algo tan normal como tener padres, hermanos o amigos. Y esa experiencia de Dios es siempre muy gratificante. Te inspira confianza, seguridad, te da ánimo, aunque eso no significa que desaparezcan los problemas o las pruebas en la vida. Por eso me da mucha pena cuando me encuentro con gente sin fe. Oigan, a mí me da una pena cuando yo encuentro gente vacía, sin fe. Eso me parte el alma de ver cómo viven en ese vacío, porque el que no tiene fe no tiene vida, es un muerto en vida. Es mucho lo que pierden, porque en el fondo vivir sin fe
equivale también a vivir sin esperanza. Si Dios no existe, se supone que tampoco habrá vida más allá de la muerte, que la vida no tiene sentido. Entiendo que cualquier ser humano pueda tener duda sobre Dios o que diga que no entiende nada, pero de ahí a negar su existencia hay un abismo. ¿No parece demasiado atrevimiento que un hombre afirme categóricamente que Dios no existe? Concedamos que pueda decir que no encuentra prueba para demostrar su existencia, pero tampoco de su no existencia. Óiganme bien, pero tampoco de su no existencia. Nadie nace ateo ni agóstico. Incluso los ateos más destacados han sido en alguna etapa de su vida creyente. Puede depender la existencia de Dios de su cambio de idea o de su estado de ánimo. Si Dios existe, no depende de que yo crea o deje de creer. Yo no puedo inventarlo ni destruirlo, pero tampoco puedo pretender ser más que Él, ni pedirle cuenta, ni querer abarcar sus planes. Hay quien deja de creer porque las cosas no salen como Él quisiera, porque no nos concede todo lo que pedimos o porque se hace presente el sufrimiento. Si Dios atendiera todos nuestros caprichos o deseos, si nada en la vida nos hiciera sufrir, poco mérito tendría creer en Él. Nos quitaría la oportunidad de demostrarle que lo queremos de verdad. Supongamos que alguien nos da $1.000.000 y nosotros en consecuencia le manifestamos nuestro agradecimiento. Eso no tendría ningún mérito. Pero si nosotros entregáramos parte de nuestros bienes a alguien que nos va a dar nada a cambio, eso sería mérito. Me duele pensar que haya gente falta de la presencia de Dios, como le dije anteriormente, falta de fe. Pero tampoco es mérito de uno el creer. Por eso deseo vivamente que todos tengan esa bendición, que Dios le dé ese don y que les ayude a abrirse a Él. En todo caso, sepan que aunque para ellos Dios les resulte indiferente, ellos no son indiferentes para Dios. Lo he sacado del agua. Este relato bíblico es muy conocido y esto es importante a la hora de querer profundizar en los textos, ya que el conocerlo es en su literalidad nos capacita para pasar después a hacer que la palabra tenga cabida en nosotros desde una reflexión más profunda. Es necesario primero el conocimiento de los textos en su literalidad, después el sentido analógico y por último el moral para saber lo que se nos narra. Desde esta clave de interpretación, toda
lectura reflexiva de la Sagrada Escritura está garantizada en sintonía con la Iglesia. Es la manera más acertada para llegar a descubrir y saber lo que Dios quiere decirnos en cada momento. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Somos nosotros que no sabemos escucharlo. Por eso se hace necesario que antes de descubrir el valor simbólico, conozcamos de verdad lo que se nos narra. El texto que comentamos el texto que hoy comentamos pasa enseguida a situarnos en la preparación de la cesta que la madre de Moisés fabrica como medio para que el niño haga la travesía del Nilo. Cesta en hebreo significa teba, una palabra que es utilizada en la Biblia con referencia al arca de Noé. Los verbos aparecen uno tras otro. Podemos fijarnos en el verbo observar, porque la hermana del niño desde la distancia quería ver en qué paraba todo aquello. Posteriormente nos encontramos que la hija del faraón es conmovida al ver al niño, es decir, sintió compasión por él y se conmovió ante su llanto, y así podríamos ir desgramando los verbos. Hay todo un simbolismo en el relato. Moisés emprende un viaje por las aguas con destino nada menos que hacia el palacio y corte de Faraón, el mayor enemigo de los hebreos. Pero paradójicamente en este lugar inmensable Moisés estará a salvo. Sabemos también que la cesta fue, por así decir, abandonada a la deriva para flotar al lugar donde Dios le había conducido. Ahí en el corte faraónica, posteriormente Moisés recibiría una formación, una cultura que le haría capaz un día de llevar a cabo un puesto o cargo directivo entre los suyos, es decir, el pueblo hebreo. Y el texto termina con la huida de Moisés hacia Madián, tras haber sido sorprendido matando al Egipto. ¿Qué criterio de aplicación podemos darnos sobre este relato? Porque hay muchas cosas que inciden en nuestras vidas. Habiendo sido sacado de las aguas turbulentas del pecado, Dios nos ha ido conduciendo hacia Él mismo con la frescura y limpieza de las aguas bautismales. Somos conducidos no hacia un lugar, sino a un estado de gracia que nos introduce en la vida misma de Dios. Dios en Jesucristo se ha conmovido de compasión por la humanidad que camina a la deriva. Le ha salido al paso, acogiendo a cada ser humano para introducirlo en su intimidad. Moisés fue sacado del agua por la hija del faraón. Nosotros somos sacados del pecado por el mismo Cristo para ser introducidos en el cielo. No se habían convertido hoy. Jesús parece adoptar
un lenguaje duro y despectivo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo se habrían convertido. Jesús esperaba resultado de su misión. De ahí su condena al orgullo y arrogancia humana, que son los que bloquean el plan de su mensaje. Por eso es fuerte el corregir el orgullo e hipocresía. Recrimina a aquellas ciudades donde se había volcado, realizando casi la totalidad de sus milagros. Tiro y Sidón en el pasado fueron enemigas de Israel, maltratando al pueblo de Dios. Con todo, Jesús apunta claramente que Corazín y Betsaida son peores que Tiro y Sidón, e incluso que la propia Sodoma, indicándole que si en ella se hubieran dado los milagros obrados por él, se habrían convertido. Y eso que Sodoma era símbolo de la maldad más perversa. Jesús daba incluso la posibilidad de seguir existiendo a Sodoma si en ella se hubieran dado los milagros de los que fueron testigos Corazín y Betsaida. Jesús manifiesta su dolor a estas ciudades con un deje de amargura y tristeza. Provocan nuestra actitud en él un dolor semejante dentro del contexto en que Jesús se expresa. ¿Cuáles podrían ser las frases que atraen nuestra atención para hacer la aplicación práctica de este pasaje evangélico a nuestras vidas? ¿No experimentamos el obrar de Dios sobre nosotros como un milagro? Nuestro mismo despertar cotidiano ¿no es un verdadero milagro del Dios conservador de la vida? Porque muchos son los que duermen y no vuelven a despertar. Hagamos que nuestro corazón se abra a la acción del Señor, limpiándonos todos los días el closet del alma sobre nosotros, para ser ciudades que escogen el mensaje salvador de su Hijo. Para despedirnos, mis hermanos, vamos todos a partir de este momento a aprender a ser agradecidos, y demos gracias al Señor por el don la vida, porque nos permite cada día levantarnos, ver la luz del sol y la sonrisa en el rostro de aquellos que amamos. Pidamos que aumente nuestra fe para descubrirlo en todo lo que nos sucede, aumentar nuestra esperanza para confiar en nuestro Señor Jesucristo en los momentos difíciles, aumentar nuestro amor para ser testigo fiel ante todo, mis hermanos. Amén. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.